Febrero de 2014. Después de recibir una llamada de Sergio Díaz Granados, terminé lanzándome al Senado. Poco después, la sierva de Dios, María Luisa Piraquive, dijo que las personas con discapacidad no podían subir al púlpito por eso de la estética. Me preocupé, porque si no puedo subir al púlpito, pues mucho menos las escaleras del Senado. Así que para tomar el toro por los cuernos y en tiempos de chuzadas, decidimos infiltrar unas cámaras en las oficinas del jefe de jefes. Pero don Dios, su merced, ¿por qué se puso a crear personas con discapacidad? ¿Cómo así, China? Pues porque así me quedaron perfectos. Soy Juan Pablo Salazar y esta es mi historia. Juanpi se lanzó. Sexy mother. Mira, de verdad, o sea, no sabes la emoción que tengo, de verdad. Toda tu gente está contigo. Majo, Juanis, Antonia, Wills, o sea, casi se muere. Figueroa que te odiaba y te tenía mucha envidia. Bueno, Figueroa quería morirse. Cuando un niño nace, la madre, el padre y todos los familiares emocionados dicen, este niño va a ser presidente de la República. Pero ¿qué haría Colombia con 47 millones de presidentes? ¿Cómo se manejaría? Yo nunca pensé en eso. Nunca pensé en verlo metido en política ni en el Congreso. De manera que, por ese lado, tiene toda mi admiración, aunque puede que no tenga mi voto. Mi trabajo con Juan Pablo comienza desde las 6:30 de la mañana, llego a la casa. Estamos regresando 7, 8, 9 de la noche. Volteadera todo el día. Ahora con esta campaña es peor. Hay que madrugar más, trabajar más, trasnochar más. Frijol, véngase ya, hermano. Eso ni se duerme. Él estuvo en lo de la campaña de Remángate, entonces ya tiene una posición con lo de las minas antipersonal. Él también tiene una posición en el gremio de la discapacidad, en trabajos de inclusión. Me parecería tristísimo que todo el proyecto de inclusión, de trabajar por la discapacidad y demás, que en un principio arrancó tan bien encaminado, terminara en una repartidera de lechona, pues me parecería una vergüenza. Yo conocí a Juan Pablo Salazar en el año 2007 por el Quad Rugby. Fue el que lo trajo aquí a Colombia. Yo soy de los que pienso de que si Juan dice voy a hacer unas ruedas cuadradas, él las hace y le quedan bien hechas. There's a lot of wonderful Colombians. Oh my God, he's in. Enrique Iglesias, Juan Valdez, Menudo. I think they're from Colombia. And if Juan Pablo Salazar actually gets elected to Senate, I think there's a decent chance I could meet Shakira too. Aló. ¿Cómo así? Juan Pablo, tenemos serios problemas, hermano. ¿Qué pasó? Te van a inhabilitar. ¿Inhabilitarme? ¿Más? Definitivamente, la mano negra de este país quiso inhabilitar a Juan Pablo como medida preventiva para salvar el Congreso de la República. Es así que esta jefatura debe enarbolar la función preventiva ejercida en este caso para evitar los daños o que se aminoraran los efectos de situaciones ya surtidas. Esto no lo podía permitir. Entonces convencí al candidato de hacer lo que yo sé hacer, una campaña política tradicional que toque los anhelos de la población colombiana. Trabajaremos por los pobres, por los indígenas, por los negros, por los sordos. Le daremos limonada a los viejitos, bienestarina a los niños. Y por supuesto, también trabajaremos por las mujeres. Ustedes son madre y cabeza de familia, ¿verdad? 2 semanas en política y ya estaba igualito a Berlusconi. Claramente había perdido mi estilo y estaba muerto de miedo. Necesitaba un consejo,
Pero, ¿quién podría ayudarme? Juanpa, ¡Vive! deja el culillo, deja el miedo, juega con tu estilo. Acuérdate de nosotros antes, perdíamos porque teníamos miedo. Entonces encontramos nuestra identidad y empezamos a jugar bien. Deja el miedo, juega con tu estilo, que tú eres un gran número 10. ¿Todo bien? Sí. La inclusión ha sido mi causa durante los últimos 10 años. Lo ha sido, lo es y lo seguirá siendo sin importar qué pase con esto. Con esto en mente, mi propuesta es elemental: hacer rampas. Rampas para subir andenes y púlpitos, pero también rampas para el trabajo y la educación inclusiva. Rampas para acabar con los prejuicios y dar oportunidades verdaderas a todos. Rampas para conectar a la otra Colombia, la desdichada, el Guainía y el Guaviare. Ese país que espera verdaderos cambios después de que se firme la paz. En fin, una gran rampa para una Colombia donde no se reserven los derechos de admisión. Soy Juan Pablo Salazar y los puedo representar en el Senado.